Carlos, al final hemos quedado que Rafiki era babuino o qué era. Un híbrido. Vale. Qué guarros son los animales, de verdad. Bueno, el caso. El asesor de Rey León. Vive en un baobab y dibuja el pasado, el presente y el futuro. Siempre de una forma tranquila y sosegada. Pues más o menos como lo hace nuestro siguiente ponente, que por cierto es el diseñador de las camisetas que tenemos, de estas preciosas camisetas, ¿vale? Que están inspiradas en Blade Runner con un 6 un poco distinto, etcétera. Con vosotros, Carlos Pazos, Evolución Estelar para todos los públicos. Bueno, me voy a presentar porque mucha gente no me conoce. Yo hago dos tipos de divulgación principalmente. Tengo la suerte de participar en un podcast donde hablo de materia espacial, exploración espacial, astronomía, astronáutica. Y la otra es un proyecto que tengo desde hace tiempo que se llama Mola Saber, donde utilizo la ilustración para tratar de sacar la ciencia al público de la manera más amena que se me ocurre. Entonces, hoy vengo a hablaros de evolución estelar. Así que, ¿qué tendríamos que saber para hablar de evolución estelar? Vamos a empezar desde el principio. El principio. Al principio no había estrellas. Tuvieron que pasar unos 380.000 años más o menos hasta que toda esa energía se expandió, se enfrió y se dieron las condiciones adecuadas para que aparecieran los primeros elementos. Esta nucleosíntesis primordial dio lugar al hidrógeno. No solo al hidrógeno, que fueron 3/4 partes, también una 1/4 parte de helio y algunas trazas de litio, pero principalmente hidrógeno. Y todo ese hidrógeno estaba en cantidades descomunales por todo el universo. El universo se expandió durante millones de años en completa oscuridad porque todavía no había estrellas. Lo que sí empezaba a ver, debido a pequeñas densidades en ese hidrógeno que había aparecido, fueron cúmulos enormes que poco a poco, con la gravedad, se fueron haciendo más y más grandes. Estas protogalaxias todavía no estaban encendidas. Todavía faltaban millones de años para que lleguemos al punto que nos interesa. Y bien, si miramos más de cerca una de estas protogalaxias, empezamos a ver una de esas nebulosas moleculares donde la gravedad, esa fuerza que nos importa tanto para esta charla, sigue haciendo de las suyas. La gravedad curva el espacio-tiempo. Curva el espacio-tiempo y toda esa masa se va concentrando. Toda esa masa curva el espacio-tiempo y se sigue concentrando y entonces el hidrógeno empieza a condensarse en una bola en el que poco a poco va a conseguirse unos estados de presión y de temperatura cada vez más grandes. Y bien, ¿qué ocurre en esa esfera que cada vez está más condensada, donde la gravedad cada vez aprieta más hacia el centro y ese hidrógeno está cada vez más cerca? Pues llega un punto en el que el hidrógeno está tan pegado, por así decirlo, que empieza a superar las fuerzas que lo mantienen como es. Se superan las fuerzas electromagnéticas y nucleares, se une y da lugar a un nuevo elemento. De el hidrógeno sale el helio y energía. Muy bien, sale energía y después de 250 millones de años, bueno, hay quien te dirá 180, 200 millones de años más o menos, por fin se encienden las primeras estrellas. Entonces, ¿qué es una estrella? Realmente, si lo pensamos bien, ¿qué es una estrella? Pues por un lado tenemos, como hemos dicho, la gravedad, que tiende a concentrar esa estrella en un punto, tratando de colapsarla. Por otro lado, tenemos esa reacción de fusión que se produce gracias a la gravedad, pero como suelta energía, esa presión de radiación se opone a la gravedad y evita el colapso de la estrella. Entonces tenemos aquí un pulso, un empate entre la gravedad que trata de colapsar la estrella y la presión de radiación que se opone a la gravedad. Pero claro, todo esto es posible porque hay hidrógeno, nuestro combustible. Y este hidrógeno se quemará durante millones de años, manteniendo la estrella estable. En este momento la estrella entra en su etapa principal y va a estar así durante un tiempo.
Pero ¿qué pasa si se acaba el combustible? ¿Qué ocurre si ya no hay hidrógeno? ¿Qué pasa si ya lo hemos quemado? Estas primeras estrellas, estas primeras poblaciones de estrellas, hay que decir que eran muy grandes, mucho más grandes de las que podemos ver hoy en día con nuestros instrumentos. Tendríamos que remontarnos muy atrás en el tiempo para verlas. Hasta 100 masas solares podríamos decir que tenían. El caso es que estas primeras estrellas quemaron su hidrógeno y llegaron a un punto en que ya dejaba de haber presión de radiación. Entonces la gravedad gana y la gravedad aprieta y condensa y la presión sube y la temperatura sube y entonces se dan las condiciones para que empiece la fusión del helio. En ese momento la presión de radiación, catapum, vuelve y empieza otra vez otro nuevo proceso a empezar. Y aquí entramos en otra nucleosíntesis, no como la primordial, sino esta nucleosíntesis estelar, donde poco a poco, si se acaba el helio, empezamos con otro proceso de fusión. Y cuando se acaba el siguiente elemento, otro. Y entre las capas de estos también hay fusión y se empiezan a crear todos los elementos más pesados que el hidrógeno y que el helio, que, bueno, pronto iré a eso. El caso es que llega un punto en que llegamos a un núcleo de hierro y níquel. En este momento, este proceso de fusión ya no es exotérmico. Empieza a requerir energía. Entonces ya la presión de radiación no se va a oponer a la gravedad va a ganar. Y de hecho, la estrella empieza a colapsar. Y aquí ocurre algo cataclísmico. Muchos estamos familiarizados con eso. La estrella colapsa y entonces ya la presión de radiación no es la barrera que necesitamos. Necesitamos la siguiente y aquí hay que mirar al mundo subatómico. El problema es que estas estrellas eran muy grandes, eran muy masivas y a pesar de que hay barreras en el mundo subatómico que pueden oponerse a la gravedad, también se superan. La primera barrera es con los electrones, pero los electrones, aunque tienen unas propiedades que pueden detener a la gravedad, no pueden oponerse a la descomunal gravedad de estas estrellas y acaban cediendo. Entonces, estos electrones acaban fusionados con los protones, se forman neutrones y esa es otra barrera que podría oponerse a la gravedad, pero es que esta estrella es inmensa y también sigue colapsando. Entonces, cuando superas la barrera de los neutrones, se acabó. Nada se puede oponer. Y en un instante, toda la energía que una estrella podría liberar durante eones, se empieza a liberar un montón de neutrones. Digamos que la materia se rompe y todos esos fotones de alta energía y neutrones empiezan a bombardear los elementos que hay y se genera una nueva nucleosíntesis todavía muy rápida donde se crean elementos más pesados que el hierro, uranio, oro, etc. Y ocurre lo que todos sabemos, la estrella colapsa y ¡boom!, supernova. Muy bien, de esto se expanden elementos por toda la galaxia que ya se ha encendido, pero sigue habiendo hidrógeno por ahí, y se vuelven a condensar esos elementos en nuevas nubes que colapsarán otra vez por la gravedad y darán a poblaciones de estrellas nuevas, más jóvenes, más nuevas, y tendremos estrellas de distintos tamaños. La verdad es que las cualidades de una estrella dependen mucho de su gravedad, también de la metalicidad, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, tenemos estrellas pequeñas, enanas marrones, prácticamente híbridos entre planetas gigantes y estrellas que no consiguieron suficiente masa como para encenderse del todo. Luego, las más comunes del universo, que serían las enanas rojas. Luego entramos en esta categoría, en donde está nuestro Sol. Y finalmente, las gigantes azules, parecidas a estas estrellas primigenias que hemos hablado, y que, paradójicamente, como tienen tanta gravedad, quemarán su hidrógeno muchísimo más deprisa. Así como la vida de una estrella depende de su masa, también su muerte. Y tenemos que las estrellas pequeñas no tienen la suficiente gravedad como para iniciar el proceso de fusión del hidrógeno al helio. Entonces se convertirán en un ascua estelar donde los electrones sí se opondrán al colapso. Con las estrellas como nuestro Sol sí se iniciará la fusión del hidrógeno, pero entrará la estrella en un proceso de expansión y comprensión que al final acabará con una nebulosa planetaria y finalmente también en una enana blanca. Pero con las estrellas grandes, como con las estrellas primigenias, ocurrirá lo mismo, una supergigante, lo que expliqué antes, una supernova, y dependiendo de la masa original de la estrella,
Si es de más de 8 masas solares, tendremos un agujero negro donde nada se opone y acaba el espacio-tiempo colapsado, o una estrella de neutrones que será la materia neutrónica la que se oponga a la gravedad. Y bueno, ¿cuál es el destino del universo entonces? Pues el destino del universo, por lo que sabemos, es que quedará en el futuro, si miramos hacia el futuro, estrellas rojas, enanas blancas, agujeros negros, y algún día pues, el universo se apagará. Pero mientras tanto, como vivimos en una época privilegiada y somos una especie joven, pues quizá tengamos el privilegio de visitar esas estrellas antes de que todo eso ocurra. Muchísimas gracias.